Vamos entonces a hacer esta presentación de qué es BIM. Entendamos qué es BIM. BIM, en sus siglas, la traducción es Building Information Modeling, o sea, modelado de construcción virtual, que es el conjunto de metodologías que permite estándares para diseñar, construir y operar una edificación o infraestructura de forma colaborativa en un espacio virtual. BIM no es un software, esto tengámoslo claro, BIM no es Revit, no es un software, es una metodología de trabajo, y en esa metodología de trabajo se integran los procesos, el modelo tridimensional y los datos que están asociados a ese modelo tridimensional. Entonces no es un modelo tridimensional solamente representativo para visualización, sino que es un modelo constructivo virtual que tiene los datos asociados y que buscan un tema de poder construir un piloto o un prototipo de construcción que antes de llegar a obra encontrar los problemas en el modelo virtual y no en obra como normalmente pasa. El Building Information Modeling es un tema que ha venido a nivel mundial desde hace ya, diría yo, casi 10 años para acá. Es un tema de que ya es norma en varios países del mundo. Y si miramos el tema de masificación, ya es obligatorio en varios países como en el Reino Unido, en los países escandinavos, en Chile también es norma, yendo acá de los países latinoamericanos, en Estados Unidos es pronto a ser norma. Y es una obligación en donde ya todas las metodologías de la transformación digital buscan la mejora del sector constructor. Actualmente en Colombia ya hay un BIM Forum Colombia que está también elaborando esa norma de implementación y su reto es desde Camacol Nacional y desde todo el gremio de la mesa de gobierno implementar la metodología BIM a 5 años en el país. En el proceso de la metodología BIM vemos la diferencia versus un proceso convencional. En un proceso convencional, el proceso de construcción es un proceso lineal, aparece un cliente, se contrata a un arquitecto que hace un proyecto de idea básica, después ese arquitecto junto con un ingeniero hacen un proyecto de ejecución, finalmente después llega un constructor que hace un proceso de construcción y al final se entrega el edificio para un tema de mantenimiento de operación. En el proceso de desarrollo de la metodología BIM hay un inicio de proyecto, y hay una entrega del proyecto. Y hay un proceso y un flujo de trabajo colaborativo entre el cliente, equipo de diseño, equipo de construcción y la gerencia, que están en constante relación y se cambia todo el tema de la linealidad y se hace un trabajo colaborativo desde el inicio del proyecto, lo que cambia y da unas bondades importantes al proceso de implementación de este tipo de metodologías. Entonces miramos que la evolución del modelo CAD, donde antes encontramos un 2D inconexo, después llegó un 3D, que es un 3D para buscar una representación de ese 2D, pero también sigue siendo un 3D que no tiene información ni datos asociadas, y llega al BIM, en donde ya es un modelo tridimensional que tiene toda la data asociada con un rigor constructivo. Resumiendo entonces, Building Information Modeling es igual a modelo de construcción virtual, donde hay un modelo digital de proyecto y participan en él todos los actores: arquitecto, ingeniero civil, ingeniero estructural, ingeniero de instalaciones, constructor. BIM es un flujo de trabajo integrado basado en la coordinación e información fiable sobre un proyecto desde el diseño hasta la construcción y la operación. El Building Information Modeling brinda la logística apropiada para poder interactuar en el flujo desde el ciclo de vida del proyecto, desde el inicio hasta el fin, poder hacer el tema de la planeación, la gestión, la construcción y el diseño de todo un proyecto. ¿Qué nos da hoy por sentado en la aplicabilidad de esta metodología? Nos da mayor claridad en la mejor comunicación de opciones, riesgos e intenciones de un proyecto antes de que sea construido, una mejor continuidad para mantener una información consistente sobre el proceso y contexto a lo largo del ciclo de vida del proyecto, y una mayor agilidad para dar respuesta instantánea a los cambios del proyecto, permitiendo procesos rápidos e inteligentes. Las fases de un proceso de implementación BIM arrancan por el proceso de planeación, donde se hace una planeación desde un estudio de cabida con el modelo y con la implementación de la metodología. Después pasa por una fase de diseño, después pasa por una fase de construcción y finalmente llega una fase de administración y operación de ese activo.
¿Qué retorno de la inversión tiene aplicar esta metodología BIM? Hasta un 40% de la eliminación de cambios no presupuestados, hasta un 80% de la reducción del tiempo para calcular los costos estimados, estimación de costos con un margen de error inferior al 3%, ahorro de hasta un 10% en el valor del contrato a través de detección de colisiones, hasta un 7% de reducción en el tiempo del proyecto, mejora la colaboración con los propietarios de empresas de diseño en un 35% y posibilita la comercialización de nuevos negocios en un 19%. Es importante entender este esquema en donde la metodología BIM es como una mesa de tres patas, en donde se relacionan tecnología, procesos y cultura para poder lograr un proceso de implementación coherente. Si yo no tengo alguna de las tres, el proceso de la implementación va a fallar. O sea, yo puedo tener una cultura que me apoye el proceso de implementación BIM, unos procesos empresariales claros, pero si no tengo las herramientas ni la tecnología, ese proceso fallará. Así que es importante que las tres estén a la par en un proceso de implementación en una empresa o en un equipo de trabajo. La implementación óptima del BIM arranca desde la idea de la conceptualización, pasando por la idea de diseño, después pasando por un tema de análisis y documentación que es sacar toda la producción planimétrica de ese modelo virtual, después llevar ese mismo modelo BIM al tema de la construcción, hacer un seguimiento y avance, y finalmente llegando al tema del mantenimiento y la operación en ese modelo constructivo, para poder tener hacia el final un modelo as-built. ¿Qué es un modelo as-built? Es un modelo récord que es confiable y que queda tal cual como fue realizada la construcción. Esta metodología viene en qué consiste, invierte la ecuación de que antes hacíamos un proceso en AutoCAD en dibujos bidimensionales 2D y después de ahí pasamos a hacer un modelo tridimensional, pero ese modelo tridimensional no estaba enlazado con esos planos CAD, son información inconexa, o sea que si se hace un cambio en ese modelo, pues los planos no se van a actualizar. La metodología BIM invierte la ecuación y arranca haciéndose un modelo BIM, un modelo completo con un rigor constructivo, y de ese modelo se sacan toda la documentación, que son los planos, los cortes, las fachadas, los renders, las representaciones, las unificaciones y áreas. Y si se hace un cambio en el modelo, automáticamente todo lo que esté enlazado a ese modelo se va a actualizar. Entonces es importante tener claridad que es un proceso paramétrico y que mejora y optimiza la eficiencia del diseño. Entendámonos qué son las dimensiones BIM. Entonces hablamos del 3D, que es un modelo tridimensional, pero ese 3D ya no es un simple 3D convencional de hacer una visualización de proyectos, sino que es un 3D constructivo, donde aparecen las diferentes disciplinas, arquitectura, estructura y MEP. ¿Qué es el MEP? Mechanical, Electrical, Plumbing, o todo el tema de los diseños técnicos. Después llegamos al 4D, que es todo el tema de la programación y el tiempo, y cómo dar la trazabilidad del avance, tanto del diseño como de la construcción de un proyecto. Después llegamos al 5D, que es todo el tema de la estimación y los costos presupuestales, y poder tener ese avance y control de los costos del proyecto, tanto en la etapa de diseño como en la etapa de construcción. Y finalmente llegamos al 6D, que es el Facilities Management, o la gestión y la operación y mantenimiento del proyecto con un modelo as-built. Actualmente ya hay nuevos autores que han incorporado otras variables como la sostenibilidad y desplazan al 7D, al Facilities Management, e insertan en el 6 de la sostenibilidad, y aparece incluso un 8D, que es todo el tema de la seguridad y salud en el trabajo para hacer todo el tema de control de riesgos y salidas de emergencia del proyecto. Esta curva de esfuerzo que nos está mostrando, esta curva de esfuerzo nos está mostrando que hay cuatro curvas que están trabajando versus dos opciones que son una línea vertical de esfuerzo versus una línea horizontal de tiempo, donde aparecen unas etapas que es la etapa de prediseño, la etapa de diseño esquemático, la etapa de diseño definitivo, la etapa de planos constructivos, la etapa del proyecto, la etapa de ejecución de obra y la etapa de la operación. Esa curva 1 es la creación de las capacidades funcionales. Esta variable o curva 2 es los costos de cambios en el diseño. Esta curva 3 nos muestra el proceso convencional bajo la metodología CAD, y esta curva 4 nos muestra el proceso con la metodología BIM. ¿Qué podemos deducir de este gráfico? Que en el proceso convencional con la metodología CAD es un proceso que inicia en una producción planimétrica y que a medida que va avanzando va viendo un mayor esfuerzo, y en el punto de la cúspide del mayor esfuerzo pasa entre PC y PR, que son los planos constructivos y el proyecto.
Pero en este momento donde haya mayor producción es donde más cambios sufre el proyecto, y si te piden un cambio en este proceso de la metodología CAD, pues un cambio va a implicar una cantidad de cambios en toda la sucesión de proyectos o planos asociados. Es decir, si me piden un cambio en el borde de losa, por ejemplo, del proyecto, va a tener que cambiar la planta, el corte, la fachada, y eso inmediatamente va a impactar altamente acá en los costos. En la metodología BIM, lo que se busca es desplazar esa etapa o ese esfuerzo mayor a las etapas tempranas, como son la parte del diseño esquemático. En el diseño esquemático y el diseño definitivo aparece un esfuerzo mayor porque se hace un modelo tridimensional, pero miren que cuando ya llegan a la etapa del PC, que son los planos de construcción, y PR, que es el proyecto, y hay mayores cambios, pues no impacta tanto los costos porque es un modelo BIM, un modelo paramétrico. Entonces, si hago un cambio en el modelo, automáticamente todo lo asociado a él se va a ajustar y el control de cambios va a ser mucho más eficiente y optimizado. ¿Dónde hay mayor pérdida de dinero en un proceso de construcción? Es totalmente lineal, o sea, en la planeación hay menos pérdida, en el diseño va subiendo la pérdida, en la construcción aumenta esa pérdida, y en la operación y mantenimiento es donde mayor pérdida de dinero en un proceso de el ciclo de vida del proyecto. ¿Qué es BIM haciendo el símil con la industrialización de la construcción? BIM, en la comparación con la industria automotriz, está permitiendo hoy que en los proyectos constructivos se pueda hacer un prototipo de ensayo y error, como se hace en la industria automotriz. Se hace un prototipo de un vehículo, se prueban sus partes, se prueba su ensamblaje y fabricación, y después sale la producción en serie de ese prototipo. Mientras que en la metodología BIM, nuestro ensayo de error era la obra, y eso impactaba mucho los costos del procedimiento. Hoy con la metodología BIM, el proceso se optimiza. ¿Por qué? Porque se hace un ensayo y error en el modelo virtual, se saca todo un prototipo, se evalúan todos los defectos, y ya cuando lleguen a obra, pues el proceso de construcción va a ser mucho más eficiente porque se van a tener un control de todos los riesgos y problemas que puedan existir. Diseño colaborativo versus diseños integrados, o sea, cómo trabajábamos antes o cómo trabajan hoy todavía algunas empresas. Es un trabajo en donde se empiezan a chutar la información, a mandarse la información de una manera inconexa a través de correos. Esta es la última versión de la última, este es el plano definitivo, pero no hay una coordinación ni una única fuente de información. Hoy, como trabajamos implementando la metodología BIM, o como se quiere que se trabaje implementando la metodología BIM, hay un único modelo o única fuente de información, que es el modelo virtual, y a través de ese modelo se conectan todos los actores del proyecto: arquitectos, ingenieros civiles, ingenieros estructural, especialistas, constructores y mandantes, que lo que permiten es una única fuente de información, pero todos están trabajando colaborativamente sobre ese mismo modelo. Ese diseño colaborativo lo que nos permite es generar una eficiencia, porque en el flujo de trabajo actual, normalmente la mayoría de empresas hoy que hacen una idea básica en SketchUp, después pasan unos planos 2D CAD, después pasan y realizan unos detalles constructivos en otro archivo aislado, después contratan una empresa para hacer el render en SketchUp o V-Ray, después contratan a otra empresa para hacer la animación en recorrido virtual del proyecto, y contratan otro equipo para hacer el tema de los presupuestos del proyecto. Pero miren que todo esto no es bidireccional. Si yo hago un cambio en la idea básica de SketchUp, no se van a actualizar los planos, no se van a actualizar el detalle constructivo, ni los renders, ni el video, ni el presupuesto. Entonces es una cantidad de dolores de cabeza que lo que generan hoy en las empresas es un trabajo aislado, cambios 2D no paramétricos, planos inconexos 2D, no hay un flujo de trabajo coordinado, detección de interferencias con herramientas 2D. Cuando hablamos de detección de interferencias, ¿qué problemas puede haber en el proyecto? Entonces se están superponiendo sobre planos analíticos bidimensionales en 2D, y uno superponer sobre planos en 2D no van a encontrar todos los conflictos ni problemas. Y cantidades de presupuesto manual. Posteriormente, ese diseño colaborativo, ¿cómo funciona? ¿Cómo se logra que haya o que exista una única fuente de información, y esa única fuente de información pueda ser compartida con todos los actores del proceso? Se logra a través de desarrollar un flujo de trabajo en donde aparece, por ejemplo, el software como el AutoCAD inicialmente para hacer esa idea básica, después pasamos por el Revit, por el Navisworks para hacer un tema de coordinación, por el 3D Max para hacer un tema de representación, y por el Lumion para buscar ya un video mucho más eficiente. Pero si se hace un cambio en cualquiera de estos software en el proyecto, automáticamente todos los demás, como están enlazados en el mismo flujo de trabajo, van a cambiar. ¿Cómo sucede esto?
Este es un ejemplo claro de que esta es una imagen del modelo BIM, del modelo en Revit. Ese modelo Revit se puede venir un lienzo unidireccional desde AutoCAD, puede ser exportado en un lienzo unidireccional a Autodesk Design Review, que es un visor gratuito, puede ser exportado a Navisworks para todo el tema de detectar las colisiones y después devolverse otra vez al modelo. Entonces es un trabajo colaborativo bidireccional que permite tener el control en cualquier momento de las diferentes etapas del proyecto. Diseño colaborativo. ¿Cómo se logra hacer ese diseño colaborativo? Ese diseño colaborativo se logra hacer a través de la ubicación de un servidor central o un servidor en nube en donde esté alojado ese modelo central. Y ese modelo central después se abre por cada uno de los actores del proyecto. En este caso se puede abrir, por ejemplo, en Boston por el arquitecto, que tendrá su servidor local o su archivo local jalado desde ese servidor central. Y en Chicago puede estar el estructural, que tendrá su servidor o archivo local y guardará su archivo local jalado de ese modelo central. ¿Qué pasa entonces cuando el estructural hace un cambio? Guarda en su archivo local y automáticamente está guardando en ese modelo central. Y cuando el arquitecto vaya a abrir esos cambios, pues simplemente le dice actualizar y él va a cargar siempre la última información que esté en el modelo central. Entonces, miren que están trabajando cada uno en sus equipos, pero están trabajando sobre una única fuente de información y un único modelo común. ¿Qué es clave en este proceso de implementación de la metodología BIM? La detección de las interferencias. Entonces hay un modelo arquitectónico, hay un modelo estructural, hay un modelo técnico de redes y esa integración de todas esas disciplinas nos genera toda esta maraña en donde está todo el tema del tecnicismo y las conexiones de las diferentes disciplinas para que no existan colisiones entre ellas. Eso es fundamental en un proceso de diseño y de construcción. Y uno logre tener en una maqueta electrónica, en un diseño de un modelo BIM, y que después cuando se vea cómo quedó la construcción, se vea tal cual como fue planificado en el modelo. Hoy en día lo que pasa es que hay muchas planificaciones de diseño y cuando uno va a ver el proyecto final no queda tal cual fue planeado porque hay unos cambios que pasan en ese proceso del diseño a la construcción por toda la cantidad de problemas que se pudieron haber encontrado. Estamos hablando, por ejemplo, también de la facilidad de sacar y extraer las cantidades de obra de ese mismo modelo BIM para un tema de cuantificación, porque estamos utilizando el concepto de familias, o sea, estamos utilizando que todos esos elementos como las ventanas, las puertas, las luminarias, los mobiliarios, son familias cargables dentro del proyecto y esas familias tienen datos asociados que generan una facilidad para la cuantificación, como también el modelo constructivo. Por ejemplo, números de columnas, volúmenes de concreto, número de resistencia o volumen de resistencia de ese concreto, número de ventanas, número de puertas, etcétera. Toda esa extracción de las cantidades genera una confiabilidad mayor y una facilidad para que todo el equipo presupuestal pueda presupuestar de una manera más eficiente. Porque el BIM optimiza la construcción. Si ustedes ven esta imagen, van a encontrar dos planos del mismo proyecto de dos niveles diferentes y aquí hay dos recuadros en rojo. Si los dejara un momento observando, muchos podrán decir diferentes apreciaciones, pero constructivamente la diferencia que se ve en esos dos recuadros es que en este plano hay una continuidad en L de un tema de un quiebrasol y en este plano esa continuidad en L se interrumpe. Eso uno lo puede lograr o lo puede detectar en planos 2D, pero cuesta mayor esfuerzo porque no todo el mundo está pendiente de esos cambios o movimientos. Mientras que hacemos un proceso de modelación constructiva, podemos encontrar todo este tipo de inconsistencias, como por ejemplo esta escalera eléctrica que fue comprada, este es un proyecto real que pasó, se compra la escalera eléctrica, pero cuando se ubica no cabe en ese foso porque el foso constructivamente no coincide con esa luz de la escalera eléctrica. Se encuentra como el estructural y el arquitecto no se hablaron, entonces aparece la famosa viga que pasa y se atraviesa sobre la escalera y el arquitecto le toca hacer después el ajuste porque el estructural y el arquitecto no se tuvieron una comunicación eficiente. Y si eso pasa en 100 elementos gruesos, ¿cómo va a pasar en el tema mecánico, con el enlace de todo el tema del modelo eléctrico, el modelo de HVAC, el modelo estructural y el modelo de todas las tuberías, que lo que va a generar es una coordinación para todo este tema de lo que llamamos nosotros la logística de todas las redes técnicas, cómo pueden facilitar que ese proyecto constructivo funcione, pero que no colusionen entre esos técnicos, entre sí mismos ni con las demás redes. Y realmente el proyecto
Es importante tener en cuenta esa piel, ese diseño de la espacialidad, pero también es importante tener en cuenta también este tecnicismo de cómo va a enlazarse con esa espacialidad y cómo se va a enlazar con esa piel, esa forma, para que verdaderamente el proyecto funcione constructivamente. ¿Qué pasa entonces o cómo funciona este tema de la metodología BIM? Hay un modelo tridimensional. Ese modelo tridimensional se corre una detección de interferencias. En esa detección de interferencias se identifican los problemas o colisiones entre las diferentes disciplinas. Pasa a un comité de análisis de soluciones. Se escoge la mejor solución. Se vuelve y se implementa esa solución sobre el modelo tridimensional y se vuelve a correr las interferencias. Este ciclo de detección de interferencias normalmente es un ciclo iterativo entre 3 opciones, o sea, corre más o menos 3 veces, y uno, después de la tercera vez que ha corrido este proceso de coordinación, podría garantizar que un proyecto puede llegar a obra con el mínimo de colisiones y las colisiones más definidas o concretas para evitar su retraso y problemas de construcción. ¿Cuáles son las fases de un proceso de implementación BIM? Son la producción de planimetría y documentación de diseño, la extracción de cantidades de obra y presupuesto, el diseño colaborativo y trabajo en equipo, el diseño paramétrico y el diseño sostenible. Para finalmente cerrar, una persona lista resuelve un problema y una persona sabia lo evita. Esto es lo que está haciendo el BIM hoy en nuestro gremio. Evitar los problemas y buscar mayor eficiencia en el tema de la producción y la constructibilidad, la producción y la efectividad de los proyectos, siendo mucho mejores en la producción y la transparencia de esos recursos que tienen esos proyectos y cómo se pueden construir de una manera mucho más óptima y eficiente, generando un gran retorno de la inversión. Así que los invito a conocer esta metodología y aplicarla sobre una de las plataformas más conocidas en el sector, que es Revit. Bienvenidos.